¿Os cuento? Todos hemos jugado al mus o al cinquillo con sus cartas. Era el rey Midas de los naipes, Heraclio Fournier. Esta es su historia. La saga Fournier es descendiente de François Fournier de Berniat, que durante el periodo de la Francia prerrevolucionaria dejó su Limoges natal para emigrar a Burgos, donde se casó con María de Reollo. Tuvieron varios hijos. Nosotros nos centraremos en uno de ellos, Lázaro. Él, su esposa Paula González y sus 5 hijos varones, Demetrio, Julián, Braulio, Gervasio y Heraclio, y sus 3 hijas, Rita, Victoria y María, se instalaron en un molino situado en un canal del río Arlanzón, el Molino del Morco. Muchos burgaleses venían aquí a pasar el día, pues Lázaro tuvo la generosidad de cederlo como servicio público de baños. Incluso salía en una guía turística de Burgos publicada en 1862. Los hijos estudiaron las últimas técnicas litográficas en París. A su vuelta, Braulio y Heraclio crearon en Burgos la sociedad Fournier Hermanos. Heraclio se había convertido en un excelente grabador. Sus naipes estaban fabricados con una cartulina comprada en Beceite. Braulio convirtió el molino harinero en una imprenta, bajo el título comercial de Braulio Fournier de Burgos, y posteriormente viuda de Braulio Fournier, hijos de Braulio Fournier y al final hija de Braulio Fournier, Sociedad Limitada. Eran de tal calidad que la reina Isabel II condecoró a la empresa con un sello de distinción que aparece en el naipe del 4 de espadas. Ya eran los litógrafos de la Casa Real. Con motivo de la inauguración de la línea de ferrocarril Valladolid-Burgos, Gervasio y Julián abrieron una nueva factoría en Valladolid. Braulio estaba muy liado con la sede burgalesa y Gervasio dedicaba su tiempo a sus estudios de geografía e historia, arqueología y numismática. Llegó a ser catedrático de historia en la Universidad de Valladolid. Julián, sintiéndose solo, regresó a Burgos para instalar la papelera de Arlanzón o Industrias Arlanzón. Al morir Braulio, su esposa Vicenta se encargó de la empresa de Burgos hasta que sus hijos se hicieron mayores. En vista del fracaso de la sede vallisoletana, Heraclio viajó a Vitoria para encargarse de la imprenta de su cuñado Lorenzo. Se casó con Nieves Partearroyo Alexander, hija de una de las familias más influyentes de Bilbao que había conocido en Burgos. Tuvieron 4 hijas. La familia abrió un taller de estampación en la Plaza Nueva 5, actualmente ocupado por la librería El Globo, donde se vendían objetos de escritorio, cromos y estampas. Su sistema de impresión era el más innovador de su tiempo. Funcionaba mediante la energía de una máquina de vapor. Hacia 1866, Heraclio encargó al dibujante de cromos y profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, Emilio Subier, y al pintor Ignacio Díaz de Olano el diseño de la que sería su primera baraja, que será la abuela de los actuales naipes españoles. Estaban impresas a 12 colores y recubiertas con una capa de barniz, una novedad en toda Europa. Para poder comunicarse entre el taller y las nuevas oficinas de la calle San Prudencio, Heraclio solicitó al ayuntamiento la primera línea telefónica de Vitoria. La empresa consiguió varios premios de ámbito nacional e internacional en diseño y técnicas de impresión. En 1884 logró la medalla al diseño en la Exposición Provincial de Álava y el premio en la Exposición de Fomento de las Artes de Madrid. En 1889, Fournier obtuvo el premio de diseño de naipes en la Exposición Universal de París. Y al año siguiente el premio en avances técnicos de impresión en la exposición de la Sociedad Científica de Madrid. En el año 1887 trasladaron sus talleres a la calle del Sur, actual Manuel Iradier, esquina con la calle Mediodía, actual Fueros.
El edificio aparece todavía en algunos de los naipes. Además de producir naipes, crearon sellos de correos antes de la aparición de la Casa de la Moneda. Nuestro protagonista, Heraclio, morirá años después en Vichy, víctima de una angina de pecho. La dirección de la fábrica pasó a denominarse Viuda e Hijos de Heraclio Fournier. Después, Hijos de Heraclio Fournier. Y sus nietos Félix y Ramón Alfaro Fournier siguieron con el negocio familiar, Heraclio Fournier Sociedad Anónima. En 1948 la empresa se trasladó a una nueva planta para hacer frente a la amplia demanda de naipes que se venden en todo el mundo. En 1986 la marca Heraclio Fournier fue adquirida por la US Playing Card Company y entró a formar parte de un conglomerado de empresas compuesto también por otras marcas de naipes como Bicycle, Aviator, Bee y Kem. Hoy en día sigue su producción en el polígono de Gohain, con el nombre de Naipes Heraclio Fournier Sociedad Anónima, propiedad de United States Playing Card Company. En 2019, Cartamundi, una empresa con sede en Turnhout, Bélgica, compró la United States Playing Card Company y Naipes Heraclio Fournier Sociedad Anónima. Actualmente la firma Heraclio Fournier imprime diariamente más de 15.000 barajas, que se reparten en más de 70 países de los 5 continentes. La firma se ha convertido en la proveedora homologada de todos los mercados internacionales de salas de juego y fabrica naipes para casinos tanto de papel como de plástico. Familiares como Fernando Gautier, Diego Bernaldez Franco y actualmente Marta Fournier han investigado la historia familiar para plasmarla en un libro. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo. Tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. No sé esto. La saga Fournier es descendiente de François Fournier de Bernat, que durante el periodo de la Francia prerevolucionaria, sus 5 hijos varones, Demetrio, Julián, Braulio, Gervasio y Heraclio, y sus 3 hijas, no están. La familia abrió un taller en la calle de la Estampación, taller de estampación en la Plaza Nueva 5. En 1986 la marca Heraclio Fournier fue adquirida por la US Company Car Company. Has dicho mal, ¿no? ¿Las 40?